Queridos amigos cibernautas, ya estamos de regreso y siempre es un gusto, un placer y un honor también el tener aquí al buen José Legaspi, periodista cultural en la sección de música, poeta y loco. José, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Salvador, como siempre contento de estar en Ánimo Laguna y compartiendo temas musicales y eso es lo interesante de interactuar aquí un momentito. Por supuesto, oye, miércoles tras miércoles nos tienes temas de muchísimo interés. El día de hoy no es la excepción, porque bueno, nos vas a platicar acerca del tema la música en la inteligencia artificial, esta nueva tecnología que está surgiendo, pero bueno, más específicamente en el mundo musical. Sí, es muy interesante toda esta temática en particular, tiene su historia, no es nueva en lo particular en el sentido de las revoluciones industriales, porque todo ha sido modificándose con el tiempo y las nuevas tecnologías. Para muchos especialistas, realmente la primera revolución industrial es a partir del siglo XVII, a mediados, donde viene una modificación muy importante e interesante. La segunda revolución industrial viene a finales y principios del siglo XIX y principios del XX. Y la tercera revolución industrial es del 40 a los 80 y tantos. Y la cuarta es la que se está viviendo ahorita, ¿no? Entonces, todo esto va jugando en la cuestión musical porque todo va cambiando en el sentido que tiene que modificarse la música a los movimientos tecnológicos de cada época, claro, y que es una parte muy importante de lo que estamos viviendo en la actualidad. Y bien lo menciona, son épocas distintas en donde se va revolucionando esto en cuanto a la tecnología. Ahora pues le toca a la música. La música ha ido evolucionando, pero esto ya es una revolución en cuanto a la música y ha causado por ahí conflicto. A muchos no les agrada y a otras personas pues lo toman como una herramienta buena. Son situaciones que va dando principios importantes y finalización de ciertos movimientos o ciertas características de hacer música en este caso. Si nos vamos a la revolución musical, tiene que ver mucho ciertas tecnologías del momento. En el siglo XX pues nace la radio, fue muy importante toda este movimiento que vino a entrar a la nueva revolución musical en el sentido de los hogares. Claro. Y también ya en los 50 viene la televisión y se adapta a la música en tal formato. Y también no olvidar el cine, en los 20 donde empieza ya a surgir como una industria que fue importante y la música tuvo mucho que ver en el sentido de que el cine era mudo, pero la música ahí estaba para darle ese sabor, esa mística y esas emociones y sentimientos a lo que se estaba viendo en las actuaciones del cine mudo. Entonces ya viene esta situación, ya en esta época actual la música pues ya se hace por computadora, muchas de ellas, y también si no está aquí la persona puedes tú pedir a cierto artista en particular que te haga un arreglo de un piano y te lo manda por correo electrónico. Una cosa muy pues increíble cómo ha ido evolucionando pues todos estos aspectos, porque antes tenías que estar, creo, en una cabina como tal, sí, haciéndole los arreglos, haciendo la voz, la musicalización, y todos tenían que estar en conjunto porque pues era complicado que alguien estuviera en Los Ángeles y otra persona en el estado de Florida y pudieran por ahí interactuar en este aspecto. Por eso muchos, ¿cómo se puede? Muchos crossover de alguna manera musicales no se lograron dar por las distancias en esas épocas. Ahora, como bien lo mencionas, la música, el realizar un denominado beat, pues ya se hace incluso por computadora e incluso está al alcance ya de las personas que no son especialistas en la música. Sí, son situaciones que van marcando ya un antes y un después. Claro que hay ciertos movimientos que fueron dándose también, las colaboraciones, artistas que no estaban en el estudio o ciertos videoclips, pero se grababan, un ejemplo, en Londres y en Nueva York, y después se juntaban para hacer la pista correspondiente, ¿no? Con las colaboraciones, no estando los artistas en el estudio. Aquí es ya realmente diferente porque en tu casa puedes hacer la grabación de un instrumento musical y mandar ciertas variaciones de ese arreglo por correo electrónico en segundos. Son los temas importantes, y como decía Arjona, que antes tenías que adecuarte a los músicos que te ponía la disquera que estaban en ese momento o los sindicatos, y si no te gustaba pues sí, no había nada que hacer. te decía una palabra ahí, pero ahorita ya puedes pedirles amigos o a ciertas gentes que te manden una colaboración
por correos electrónicos y se hace, pero bueno, eso es en cuestión de seres humanos. Ahorita ya con los algoritmos nuevos cambia totalmente, esa es una polémica, si es música o no. Sí, precisamente quería comentarte de este tema más a fondo. Estuvo por ahí, digo, a quien le gusta la música popular de estos tiempos, recordemos que el artista del momento, digo, pues internacionalmente por ahí hablando, pues es Bad Bunny. A muchos les puede gustar o no les puede, o les puede desagradar. Él tuvo por ahí un problema con una canción que se hizo con una inteligencia artificial en donde se metía su voz y bueno, pues a él no le agradó mucho eso porque él no recibía regalías. A nivel completamente global en los artistas, esto les perjudica bastante porque ya pueden hacer canciones con la voz de ellos y ellos no van a recibir ni un solo peso. Son situaciones que la ley tiene que ir trabajando en el sentido rápido, pero todos los huecos que hay ahorita legales es porque la cuestión tecnológica ha ido evolucionando rápidamente y para muchos especialistas en el tema, en el sentido de la automatización, la pandemia vino a hacer una revolución muy enorme. En 2 años cambió todo drásticamente en muchas situaciones y la música no fue la excepción. Entonces, como están los huecos en la cuestión de las leyes, en diversos países y más en los industriales, pues aquí se aprovechan ciertos huecos. Y te pongo un ejemplo, a lo mejor no en la música, pero sí en la pintura. Simplemente aquí en la ley en México te menciona que tú pues haciéndole cierta modificación a una pintura, automáticamente ya deja de ser del autor. Ya es totalmente diferente. Sí, claro. Entonces son situaciones que van a crear polémicas, va a haber muchos intereses de por medio que van a estar afectados y que van a pelear por sus derechos de autor. Sí, por supuesto, porque en este aspecto, como dices, hay muchos huecos por ahí legales porque es algo nuevo, es algo que no se había escrito alguna ley porque esto no existía como tal. Ahora pues el poder poner la voz de alguien también, digo, hablando un poquito, quizás externo de la música, es también peligroso con esa inteligencia artificial porque pueden hacer algún tipo, pues no sé, de llamada, de audio con la voz de una persona. Y la otra persona que está del otro lado del celular, de lo que está escuchando, pues va a pensar totalmente que es valga la redundancia, la misma persona con la que escucha la voz y no es cierto. Entonces, esto puede traer también complicaciones fuera también un poquito por ahí de lo musical, si podemos tocar el tema. Sí se puede, lo estamos viendo ahorita en la actualidad. Hicieron un montaje en el sentido de un cardenal pidiendo ayudas a los fieles y en el sentido, y lo ves tú en el sentido de la imagen y te das cuenta que es casi real, pero si te estás metido en la tecnología, pues automáticamente ves que esto es falso. Y mencionaban ciertos especialistas que si hubiera sido mi papá o mi abuelita, abcedo. ¿Por qué? Porque son situaciones que se van dando. Y en cuestión de voces, se está dando en el sentido de que le puedes poner cualquier música o cualquier diálogo a Homero Simpson, a Bart, de John Lennon, de Bad Bunny. Entonces, eso va a crear confusiones y también va a crear una situación de proteger mi derecho de autor porque estás usando mi personaje. Sí, por supuesto. Y sobre todo, digo, hablando esto en el mundo del doblaje por ahí, Sí. de la industria musical, de por ahí ciertas extorsiones que las que ya nos mencionabas. Esto es el lado negativo de esta industria, perdón, de esta inteligencia artificial. ¿Hay algún lado positivo, José, en este aspecto? Porque, bueno, las personas que quizás por ahí, bueno, vi últimamente que las personas, digo, que no saben o no tenemos ese talento quizás para cantar, con estos aparatos que están ya más al alcance, por ahí entonas un poquito y la inteligencia artificial totalmente te convierte la voz y bueno, ya hay una canción con tu voz y bien hecha. Digo, ¿podría ser por ahí algún beneficio? También es todo lo contrario. Bueno, tenemos que ver cómo va la evolución de la inteligencia artificial en el sentido de cómo vas a poder tú generar contenido. Claro. Ahorita pues está en pañales muchas cosas, pero lo que se puede decir y está en controversia en particular es que hay un engaño de entrada. Sí, por supuesto. Sí, que te quieren vender. Simplemente la inteligencia artificial son algoritmos ya programados. Entonces no es una inteligencia como tal, sino ya hay una programación de ciertos límites y ciertos alcances que se pueden lograr. Pero se juega con el vocablo de la inteligencia artificial porque el algoritmo trabaja rápido y te crea ciertas situaciones o música en particular o letras establecidas porque tienes que meterle datos. Claro. Entonces ya ahí ya no es una cuestión de inteligencia como tal. Es la capacidad de automatización de ciertos contenidos que tú le metas y te va a crear, ¿sí?
situaciones que de Pablo Neruda, de Arjona, de Yuri, de Montaner, Ricardo Montaner, un ejemplo de Mozart, ahí te va a crear cierta situación del contenido que tú le metes ahí y te va a crear cierta obra supuestamente del momento, pero son de autores que se les están metiendo todos los conocimientos a crear cierta situación. Es como Alexa. La función de Alexa es crear situaciones en el sentido de que tú le estás dando información para crear nuevos algoritmos. Claro. Es lo que la gente no sabe, ¿no? Va creando cierta información, cierta fuente para después recrearlo para que tú lo pidas, ¿sí? Va creando ese contenido. Y precisamente, como lo mencionabas al inicio del comentario, es un engaño. O sea, finalmente, así sea para no sea para un mal uso, finalmente es un engaño. O sea, no es algo que realmente esté pasando, que realmente quizás el artista o la persona que dijo, bueno, yo canto feo, voy a usar la inteligencia artificial para que mejore mi voz, incluso mejor que un autotune, pues finalmente sigue siendo por ahí un engaño. Entonces, sigue siendo algo para mal. ¿Qué beneficio podríamos en la industria musical sacar de la inteligencia artificial? ¿Habrá alguno por ahí, José? Sí, debe de haberlo. Hay gente muy creativa en ese sentido. No se puede también poner cosas negativas a una situación que un creador importante pueda hacerlo. Pero las cuestiones netamente negativas es en el sentido de que son los ritmos se van a repetir. Ajá. ¿Sí? Son ciertas líneas que la misma inteligencia artificial te va llevando, ¿no? Y eso es lo complicado de si cuando eres creador humano, hay situaciones de plagio o situaciones de que no hay una parte original, sino que te robas ciertos contenidos de ciertos autores. Sí, claro. Y se crean las controversias. Y hay muchas canciones que están en la lista de eso, ¿no? Que se ha comprobado. Tipo covers. ¿Sí? O más bien que puede ser una obra original que tú dices empuñada, pero no lo es. Okay, ¿Sí? precisamente, que ahora esta es como que la evolución de ese aspecto, ¿no? Más o menos podría decirse así. Sí, pues es que son construcciones o constructos de pensamiento para que la gente crea eso, pero en sí es una problemática muy fuerte. Y escuchando ciertas situaciones, pues ves ciertas cuestiones repetitivas, ¿no? Como el reggaetón que dice que son 2 notas y se acabó y ciertas palabras, Pues, y con un programa y haces una canción. sí, por supuesto. Y en esto, José, por último, bueno, también en el aspecto tú y yo que colaboramos ahí en radio, recordemos que la revolución industrial de épocas atrás dejó también por ahí sin trabajo a muchas personas. Sí, cómo no. Esta, te digo, te menciono lo del radio porque si esta inteligencia artificial se comienza a utilizar para crear por ahí locutores de alguna manera de inteligencia artificial, va a ser complicado también incluso ya en el mundo de la radio. No, y ya están los primeros pasos. Si te fijas, vete a Telefórmula. Ajá. Hay ciertas secciones o cuando van a cortes, ya sale una persona dando ciertos datos, hombre y mujer. Sí se va a dar un cambio muy importante en eso y también va a haber muchos choques de intereses y va a haber muchas protestas en ese sentido. Hollywood está ya en problemas en el sentido de que los artistas de todos los sentidos de artes ya está protestando. Hay una protesta porque la inteligencia artificial va a crear eso. ¿Cierto? Ya esto está esa problemática ahí, no se da ese auge, pero se va a dar. Y te pongo un ejemplo, ¿sí? Hay una teoría que se llama la pausa de Engels. Ajá. ¿Sí? Son un pensador alemán muy importante, filósofo, teórico, histórico, economista en todos los sentidos. Él menciona en su teoría la pausa de Hegel es conocida en el sentido de que en los primeros años de la revolución industrial creas un hueco y ese hueco es que va a haber gente que vas a destrozar en sus oficios o profesiones. Claro, sí. Mientras se adecua todas estas cuestiones en el sentido de los beneficios y derechos, las leyes, las cuestiones sociales. Y mucha gente va a morir ahí y nunca no va a adecuarse a los nuevos tiempos. Va a haber afectaciones económicas, sociales, y esto es lo que va a generar, y esto es lo que son las problemáticas que va a generar la inteligencia artificial. En el sentido de la música es que ya no va a haber músicos, ya no va a haber cargadores. Es una gama muy importante. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial lo va a llevar a cabo
en el sentido de que puede ser un programa de televisión con una sola persona. Es complicado todo este aspecto que se viene, por ahí debe, como lo mencionas, debe tener algún beneficio y el uso, al igual que cuando iniciaron las redes sociales, pues se mencionaba, es que las redes sociales quizás son para mal, bueno, no como tal, depende del uso que se le dé, supongo que la inteligencia artificial también tiene que dársele un buen uso y sobre todo que sea en pro de la humanidad y no quizás para ahí, pues para mal uso de todo este aspecto. Y se está dando, simplemente son cuestiones que la misma evolución de la tecnología va dándose, ¿no? O no como muchas veces directamente, sino indirectamente. Ajá. Facebook. Cuando empieza ya a poner la cuestión de noticias en tu perfil, puedes ver, checar, ahí rompió ciertas cadenas importantes, Claro. en el sentido de contenidos. ¿Sí? Facebook, ¿qué vino a hacer ya? Como principal red social. Pues acabó con televisoras importantes, terminó de destrozar los periódicos, y todo eso fue dándose indirectamente. Ahorita con las nuevas tecnologías, que vienen siendo los nuevos algoritmos, simplemente la cuestión de que anunció Televisa de ciertas, ¿cómo se llama? Ciertos repetidoras, por decirlo así, o más bien de televisas locales. Ajá, televisiones locales. Pues por las tecnologías nuevas. Claro. Viene una cuestión de adecuarse enormemente. Televisión Azteca en cuestión de contenidos y en deportes, por mencionarte algunas cosas. Entonces, todo eso viene a afectar la tecnología, directa o indirectamente. Precisamente, y por supuesto que la tecnología siempre va a estar ya presente en nuestras vidas, va a ir todavía evolucionando, van a venir nuevas creaciones por ahí, nuevas inteligencias artificiales, y que bueno, hay que estar preparados para todo esto porque pues apenas está iniciando esta pues, revolución en la industria musical con la inteligencia artificial. José, te agradecemos muchísimo en este día tu tan valiosa colaboración con un tema muy interesante como cada miércoles. Antes de culminar, ¿en dónde te encuentran en redes sociales? ¿Dónde te escuchan además? Estamos en Legaspi Cultural en Facebook, Instagram, José Legaspi. Nos pueden escuchar todos los miércoles de 7 a 9 en Expresión Cultural. Perfecto. El día de hoy, ¿quién va a estar de invitado? Hoy tenemos a una maestra que se llama Magdala Valdés de León. Va a hablar de cuestiones místicas muy interesantes, y también a Lalo Barajas, que nos va a hablar de su sello disquero en cuestión de rock duro. Perfecto, que van a estar ahí presentes, no es inteligencia artificial, son las personas que van a estar ahí hablando en el micrófono. José, muchísimas gracias. Al contrario, Salvador. Dios mediante. Perfecto.